Mi padre grabó cada cena familiar durante 32 años, sin falta. Todos los domingos ponía la cámara en el mismo lugar de la estantería, presionaba grabar y cenábamos cuando murió. Encontré 1668 cintas de video perfectamente organizadas por fecha en cajas en el sótano. Mi madre me dijo que las tirara, que eran solo cenas, aburridas de 32 años que no había nada que ver. Pero cuando puse la primera cinta en el reproductor, entendí por qué mi padre nunca dejó de grabar, porque la cámara no estaba filmando la cena, estaba filmando lo que pasaba detrás de nosotros. Me llamo Marco, tengo 30 años y mi padre se llamaba Roberto Aguilar. Murió hace 3 semanas de un infarto sentado en su silla favorita del comedor, con la cámara encendida como todos los domingos. Cuando los paramédicos llegaron, mi madre estaba sentada frente a él comiendo tranquilamente, y cuando le preguntaron, señora, ¿hace cuánto que su esposo no responde? Ella les dijo, pensé que se había quedado dormido, siempre se duerme después de cenar mi padre. Tenía los ojos abiertos, eso me perturbó, pero no le di importancia porque mi madre tiene 71 años, y a esa edad las personas procesan las cosas diferente. O al menos eso pensé. El funeral fue pequeño, éramos mi madre, yo mi hermana menor, Lucía, y algunos vecinos que conocían a mi padre de verlo caminar al supermercado todos los sábados a las 7 de la mañana con la misma gorra azul. Mi padre era un hombre de rutinas obsesivas, despertaba a las 5, caminaba al supermercado a las 7, leía el periódico a las 8, almorzaba a las 12, cenaba a las 7 de la tarde y a las 7:05 encendía la cámara. Mi madre siempre decía que era un hombre aburrido, tan aburrido que su único pasatiempo era grabarnos comiendo una semana después del funeral. Mi madre me llamó por teléfono. Marco, necesito que vengas a limpiar el sótano. Tu padre dejó esas cajas horribles de cintas y yo no puedo bajar las escaleras con mi rodilla mala. Quiero que te lleves todo y lo tires a la basura. Fui el sábado. El sótano era exactamente como lo recordaba de mi infancia, frío, con olor a humedad y con las paredes cubiertas de estantes metálicos, pero lo que no recordaba era la cantidad de cajas. 1668 cintas, organizadas por fecha desde el año 1993 hasta la semana en que murió. Cada caja tenía una etiqueta escrita con la letra meticulosa de mi padre, la fecha, y debajo de la fecha un número al principio. Pensé que el número era el conteo de la cinta 1, cinta 2, cinta 3, pero cuando miré más de cerca me di cuenta de que los números no iban en orden. La primera caja decía enero 1993 y el número era 0. La segunda caja decía febrero 1993 y el número era 1. La tercera caja era marzo del 93 y el número era 1. La cuarta caja, abril del 93, el número era 3. Los números subían y bajaban sin patrón aparente. 011, 32, 04, 15, 002. No entendía. Agarré una caja al azar del año 2005 y la llevé arriba al salón donde mi madre. Todavía tenía el reproductor de cintas de video de mi padre. Puse la cinta. La imagen apareció borrosa al principio. Luego se aclaró. Era nuestra mesa del comedor, la misma mesa de madera donde habíamos cenado toda mi vida. La cámara estaba en el lugar de siempre, en la estantería detrás de la silla de mi padre. Apuntando hacia la mesa, mi madre estaba sentada en su lugar de siempre a la derecha. Mi padre en la cabecera. Yo tenía unos 12 años en esa cinta y estaba sentado frente a mi madre. Mi hermana Lucía tenía 8 años y estaba a mi lado. Era una cena normal, completamente normal. Mi madre servía la comida. Mi padre comía en silencio. Yo jugaba con el tenedor. Lucía hablaba de algo del colegio, aburrido como mi madre había dicho. Estaba a punto de adelantar la cinta cuando noté algo detrás de nosotros en la pared del comedor. Había un espejo grande rectangular. El espejo que siempre había estado ahí desde que tengo memoria. Y en el reflejo del espejo se veía algo que no se veía desde el ángulo frontal de la cámara. Se veía la cocina, la puerta de la cocina estaba abierta y en el reflejo del espejo se podía ver parcialmente el interior. Y había alguien ahí, una figura de pie en la cocina, completamente quieta mirando hacia el comedor. No era nadie de mi familia. Éramos 4 en la mesa y la quinta persona estaba en la cocina mirándonos comer. Pausé la cinta, rebobiné, volví a mirar la figura. Estaba ahí de pie en la oscuridad de la cocina, apenas visible en el reflejo del espejo. Era alta, delgada y estaba completamente inmóvil. Sentí un escalofrío que me bajó desde la nuca hasta los pies. Adelanté la cinta. 5 minutos. La figura seguía ahí. 10 minutos. Seguía ahí. 20 minutos. No se había movido. Luego en el minuto 32 de la cena, la figura desapareció simplemente. Ya no estaba. Revisé la cinta completa desde el principio. La figura aparecía en el minuto 8 y desaparecía en el minuto 32. 24 minutos de alguien parado en nuestra cocina, mirándonos cenar sin que ninguno de nosotros lo notara. Miré la caja de la cinta. El número que mi padre había escrito era 1. Con las manos temblando agarré otra cinta de la misma caja. Una semana después la puse. Misma mesa, misma familia, misma cena aburrida. Miré el espejo, no había nadie en la cocina. Miré la caja de esa cinta, el número era 0. Agarré otra cinta de 2 semanas después, la puse. Miré el espejo, la figura estaba ahí otra vez en el mismo lugar de pie en la oscuridad de la cocina mirando hacia el comedor. Esta vez pude ver un poco más la figura. Llevaba algo en la mano derecha, algo largo y delgado, que brillaba ligeramente con la poca luz. Miré la caja, el número era 1. Los números no eran un conteo de cintas. Los números eran las veces que la figura aparecía en cada cinta. Mi padre lo sabía. Mi padre sabía que alguien entraba a nuestra cocina durante las cenas y nos miraba comer. Y en vez de llamar a la policía, en vez de decirle a mi madre, en vez de hacer algo, había puesto una cámara. Y había contado durante 32 años, había contado. Pasé las siguientes 6 horas revisando cintas al azar de diferentes años. Año 1995. La figura aparece en 14 de las 52 cenas del año. Año 2000. La figura aparece en 22 de las 52 cenas. Año 2010. La figura aparece en 38 cenas. Año
2020, la figura aparece en 49 de las 52 escenas. La frecuencia iba aumentando cada año con más constancia, como si la persona se sintiera cada vez más cómoda, cada vez más segura, cada vez más en casa. Y en las cintas más recientes, las del último año, las del año en que mi padre murió, la figura ya no se quedaba en la cocina. En la cinta del mes pasado, la figura estaba parada directamente detrás de la silla de mi madre a medio metro de ella, y mi madre seguía comiendo. Como si nada, me levanté del sillón con el corazón martillándome en el pecho y fui a buscar a mi madre, que estaba en el jardín regando sus plantas. Mamá, le dije intentando controlar la voz. ¿Quién tiene llaves de la casa, además de ti y de papá? Ella me miró. Nadie. ¿Por qué, mamá? ¿Alguna vez viste algo raro durante las cenas? ¿Alguien que no debería estar en la casa? Ella dejó de regar. ¿Qué tipo de pregunta es esa? Marco, vi algo en las cintas de papá. Hay alguien en la cocina durante las cenas. Alguien que nos mira. Mi madre se quedó en silencio por un momento que duró demasiado. Luego se rió. Marco, esas cintas son viejas. La imagen se distorsiona. Son sombras. Estás viendo fantasmas porque extrañas a tu padre. Tira esas cintas, como te dije, y deja de perder el tiempo. Pero mamá, tíralas, Marco. La voz de mi madre cambió de repente, firme, fría, casi amenazante. Tira las cintas. Hoy la miré en 30 años de vida. Nunca había escuchado a mi madre usar ese tono. Me di la vuelta y volví al sillón. Puse la última cinta. La cinta del día que mi padre murió. La imagen se aclaró. La mesa estaba puesta para dos. Mi madre y mi padre. Yo ya no vivía en casa hacía años. Era solo ellos dos. Mi padre estaba en su silla, mi madre en la suya. Cenaban en silencio como siempre. Miré el espejo. La figura estaba ahí, pero esta vez no estaba en la cocina ni detrás de la silla de mi madre. Esta vez la figura estaba sentada en la mesa con ellos en la silla que solía ser mía, comiendo, y mi madre le estaba sirviendo comida. Mi padre miraba a la cámara directamente al lente, con una expresión que ahora podía leer perfectamente. Después de ver 32 años de cintas, era terror. Mi padre tenía los ojos llenos de terror puro, mirando a la cámara como si supiera que algún día alguien iba a ver esto, y necesitara que esa persona entendiera que él no podía hacer nada, que él no podía hablar, que él estaba atrapado. 10 minutos después de esa escena, mi padre se desplomó en la silla. La figura se levantó de la mesa, se acercó a mi padre, le cerró los ojos con una mano y le abrió los ojos de nuevo con los dedos. Por eso los paramédicos lo encontraron con los ojos abiertos. Alguien le abrió los ojos después de morir. Luego la figura se dio vuelta, caminó hacia la cámara y por primera vez en 32 años de grabaciones mostró su cara al lente, y yo la reconocí. Era mi hermana, Lucía. Pero Lucía había muerto en un accidente de auto cuando tenía 19 años. Hacía 11 años. La cinta se cortó y en ese momento escuché pasos detrás de mí en el pasillo y la voz de mi madre tranquila como siempre. Marco, te dije que tiraras las cintas para ver la historia completa. Haz clic en el enlace de mi bio o busca Bert Reddit en YouTube.